Hola, buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar de la NIF D4, que es el impuesto a la utilidad. Mi nombre es Karina Rosas Ordóñez. El objetivo de esta norma de información financiera es establecer las normas particulares de evaluación, presentación y revelación para el reconocimiento contable de los impuestos a la utilidad, causado y diferido, devengados durante el periodo contable. Las disposiciones de esta NIF son aplicables a todas las entidades lucrativas que emitan estados financieros en los términos establecidos por la NIF A3, necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Esta NIF no es aplicable a las entidades con propósitos no lucrativos a los que se refiere la NIF A3. No obstante, para este tipo de entidades, esta NIF es aplicable a los efectos de sus operaciones que se consideran como lucrativas por las disposiciones fiscales. La NIF D4 es el impuesto a cargo a favor de una entidad, atribuible a la utilidad del periodo y que surge de las diferencias temporales, pérdidas fiscales y créditos fiscales. Este impuesto se devenga en un periodo contable, periodo en el cual se reconoce, y se realiza en otro, lo cual ocurre cuando se revierten las diferencias temporales, se amortizan las pérdidas fiscales o se utilizan los créditos fiscales. ¿Qué son los impuestos diferidos? De acuerdo a la mencionada norma, es el impuesto a cargo o a favor de la entidad atribuible a la utilidad del periodo y que surgen de las diferencias temporales. Las pérdidas fiscales y los créditos fiscales. Este impuesto se devenga en un periodo contable, pero del cual se reconoce y se realiza en otro, el cual ocurre cuando se revierten las diferencias temporales, se amortizan las pérdidas fiscales o se utilizan los créditos fiscales. Según la norma, se dividen en dos tipos. El primero es el impuesto causado y el segundo es el impuesto diferido. ¿Por qué se calculan los impuestos diferidos? Se calculan para empatar el gasto por impuesto con los ingresos de la empresa, reducen la volatilidad en la tasa efectiva. Cuando un evento es reconocido en los estados financieros, las consecuencias fiscales del evento deben ser reconocidos también. Proporcionan información suficiente y veraz a los usuarios de la información financiera. ¿Cuál es la importancia de reconocer este impuesto? La importancia radica en que, de acuerdo a la normatividad contable y más exacto, con base en los postulados básicos asociación a costos y gastos en ingresos, se deben reconocer tanto los costos como los gastos en los que la empresa incurrió para generar los ingresos, con los cuales se identifican dentro del mismo periodo. Esto muy independiente de cuando se realizan. Aunado a lo anterior, para la toma de decisiones es de vital importancia que se reconozcan tanto las obligaciones como los derechos que tengan a corto, mediano y a largo plazo. Normas de evaluación. Los aspectos generales. Como primer punto, en el proceso de reconocimiento contable, los impuestos a la utilidad, la entidad debe de determinar los impuestos causados y diferidos, atribuibles al periodo contable. El impuesto causado se deriva del reconocimiento en el periodo actual para efectos fiscales de ciertas operaciones de la entidad. El impuesto diferido corresponde a operaciones atribuibles al periodo actual, pero que fiscalmente no son reconocidos en momentos diferentes. El impuesto causado, debe reconocerse como un gasto en el estado de resultados. Representa un pasivo normalmente a plazo menor de un año. Si la cantidad ya enterada mediante anticipos excede el impuesto causado, dicho exceso debe reconocerse como una cuenta por cobrar. El impuesto diferido debe determinarse sobre diferencias temporales, pérdidas fiscales y créditos fiscales, desde el reconocimiento inicial de las partidas hasta el final del periodo. La suma algebraica corresponde a un pasivo o un activo, el cual también deben de reconocerse. Para su cálculo se utilizan
las leyes fiscales, las tablas de impuestos promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del cierre del periodo. Método de activos y pasivos. Es aquel que compara los valores contables y fiscales de todos los activos y pasivos de una entidad. De esta comprobación surgen diferencias temporales, tanto deducibles como acumulables, a las que se les aplica la tasa de impuesto diferido correspondiente. El resultado es el saldo del pasivo o activo por impuesto diferido al final del periodo. Los valores contables de las diferencias de activos y pasivos deben ser los que resulten de aplicar las NIF. Los valores fiscales deben determinarse de acuerdo a las disposiciones fiscales aplicables, considerando lo que sucedería si se recupera un activo, se utiliza, cobra, consume, vende o se dispone de él, o se liquida un pasivo. El valor fiscal de un activo depende del tratamiento fiscal específico al que está sujeto. Para determinar los valores fiscales de los distintos activos debe entenderse que son, como inciso A, están los activos contables por deducirse fiscalmente. Su valor fiscal es el importe que será deducido para fines del impuesto o la utilidad de periodos futuros cuando la entidad recupere su valor en libro, inventarios o activos fijos. El B es activos contables por acumularse fiscalmente. Su valor fiscal resulta de restarle al valor contable de dicho activo el importe que será acumulado para fines del impuesto sobre utilidad de periodos futuros. Cuentas por cobrar de ingresos reconocidos cobrablemente, pero que acumulan fiscalmente hasta que se cobra. Como inciso C tenemos los activos sin repercusiones fiscales. Su valor fiscal es igual a su valor contable. No se acumulan ni deducen en ningún momento. Como ejemplo tenemos el efectivo. Normas de presentación. El importe debe incluir el impuesto causado y no enterado del periodo actual y de los anteriores, así como el de anticipos efectuados. En caso de que la autoridad tributaria establezca que la fecha de entero de impuestos causados es posterior a 12 meses siguientes a la fecha de cierre o después del ciclo normal de operaciones, el impuesto se presentará a largo plazo. Impuesto diferido. Dentro del balance general, los pasivos y activos por impuestos diferidos, en este caso netos de las estimaciones para activo por impuesto diferido no recuperable, debe presentarse en el largo plazo. En el mismo estado de resultados, en sus notas, debe presentarse la composición del libro llamado Impuestos a la Utilidad. Normas de revelación. Debe revelarse en notas a los estados financieros lo siguiente. Como inciso A, la composición del impuesto a la utilidad presentado o en el estado de resultados. Inciso B, la integración del impuesto a la utilidad derivado a las operaciones descontinuadas. Inciso C, tasas de impuestos causado y de impuestos diferido. Inciso D, la tasa efectiva de impuesto, así como la conciliación entre esta y la del impuesto causado. Inciso E, los conceptos e importes de otras partidas integrales que se efectuarán a consecuencia del impuesto diferido del periodo. Inciso F, en caso de pasivos por impuesto diferido, los conceptos e importes de las diferencias temporales acumulables. Inciso G, en caso de activos por impuesto diferido, el importe bruto, el de estimación por impuesto diferido no recuperable y la variación de este último. Inciso H, el impuesto diferido derivado de los ajustes a valor razonable a los activos adquiridos y los pasivos asumidos. Inciso I, los pasivos y activos contingentes relacionados en los impuestos a la utilidad. Inciso J, a las cuentas fiscales relacionadas con el capital contable. Como conclusión,
El ISR diferido es una estimación financiera que regula el efecto de los impuestos causados en el ejercicio y sirve para tener un estimado de los impuestos que se esperan pagar o recuperar en el futuro, generados a partir de las partidas fiscales o contables temporales durante el año en curso. Esta estimación permite obtener un resultado neto del ejercicio y poder tomar mejores decisiones en las organizaciones o la planeación estratégica del negocio. No hay que olvidar presentar el impuesto dentro del activo pasivo no circulante, según sea el caso, y el impuesto en resultados dentro del rubro impuesto a la utilidad en sus respectivas notas de revelación. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.